Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco como si uno estuviera metido en un circo, como si uno hubiera metido directamente allá con toda la payasamenta, porque resulta que doña Vicky Dávila nuevamente está protagonizando este show, nuevamente está protagonizando este telenovelón que armó y nuevamente está dando de qué hablar. Y ustedes dirán, seguramente Vicky Dávila destapó algún escándalo, seguramente Vicky Dávila denunció al clan paramilitar al que pertenece su esposo porque es directamente familiar de los Géneco, o seguramente Vicky Dávila está pidiendo cárcel para don Álvaro Uribe Vélez. Pero no, resulta que es que doña Vicky Dávila, que ejercía o que trabajaba como directora de Revista Semana, le dio por hacer una encuesta, adivinen, hecha por quién. O sea, ella misma mandó a hacer una encuesta hecha por Revista Semana, y aunque suene muy raro y aunque parezca que no estoy conjugando bien, pues resulta que doña Vicky Dávila habló allá con los Gilinski le dijeron, bueno, hagamos una encuesta como si usted fuera una candidata independiente y como si usted nunca hubiese trabajado en Revista Semana. Toca dejarles claro acá que todo lo que dice Vicky Dávila se replica en Revista Semana como si ella nunca se hubiese salido de ahí para hacer campaña presidencial. Mejor dicho, para ustedes que me están viendo acá y que están esperando a que yo hable sobre los supuestos contratos que tengo con el gobierno de Petro, les voy a ir anticipando que Vicky Dávila nunca se salió de Revista Semana y que Vicky Dávila sigue perteneciendo al medio de comunicación que más fake news publica en Colombia, que se ha declarado en oposición al presidente de la República y que no tiene ningún reparo en publicar cuanta mentira sale desde la derecha colombiana. Y entonces la tal encuesta que hizo Revista Semana, en donde ellos posan de independientes y en donde ellos dicen que sí, que primero está el periodismo y la objetividad, pues puso a la señora Vicky Dávila como la candidata presidencial que va a ganar las elecciones en 2026. Y ojo a esto, no va a ganar de cualquier forma. Doña Vicky Dávila va a ganar en primera vuelta según Revista Semana. Y entonces armó ella tremendo zafarrancho en todas sus redes sociales diciendo que inmediatamente se posesione como presidenta de la República va a meter a Petro a la cárcel, pero también aprovechó el escándalo que se ha dado con lo relacionado frente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vicky Dávila dijo que Petro había metido a Colombia en aprietos y que Gustavo Petro lo que tuvo que haber hecho frente a lo que dijo Donald Trump fue haberse arrodillado. Pero ojo, Vicky Dávila no paró ahí, porque es que ella va avante, ella va avanzando y ella va nadando por esa piscina que le hizo Revista Semana, una piscina así bajita en donde ella no va a sentir ningún tipo de peligro y en donde supuestamente ella va a llegar así, diáfana como el agua de esa piscina, a la presidencia de Colombia. Vicky Dávila dijo que Gustavo Petro no tiene que estar sacando plata en medio de una crisis económica para traer a los colombianos de allá de Estados Unidos deportados, que si Donald Trump los quiere mandar de la forma que a él se le venga en gana, pues que los mande, que porque aquí en Colombia no hay plata, y que si no hay plata, pues entonces la dignidad de los connacionales no importa. Así después, cuando esa gente llegue acá deportada, les diga y les pida que voten por ella, porque a ella no le importa eso, no, a ella lo que le importa es
ser la presidenta de la República. Mejor dicho, Vicky Dávila lo que plantea es que Gustavo Petro se desentienda, escúchenme bien, de la gente que está en los Estados Unidos, no invierta un solo peso en ellos, que los manden como se venga en gana, y una vez esa gente esté acá, de meterle la culpa a Petro de que aquí en Colombia la economía está devastada, pero tampoco le dice al país que la mayoría de esas personas viajaron en los gobiernos de derecha que ella tanto defiende y que quiere volver a poner acá en Colombia, porque Vicky Dávila va a gobernar con la fórmula de Alvarín Pingüín, ella va a gobernar con la fórmula de la seguridad democrática, y ella lo que va a ofrecerle al final a este pueblo es chumbimba, y plomo es lo que hay y plomo es lo que viene. Para ponerles clara esta primera noticia del Notiparaco, para ponérselas así en bandeja, Vicky Dávila ya se cogió de esa encuesta que hizo Revista Semana y ya se cree la presidenta de la República de Colombia. A lo que ella está llamando es a desobedecer al presidente Gustavo Petro, a lo que ella está incitando es a calumniar al presidente de la República, y lo que ella quiere venderle a este país es que ya se han pronunciado los colombianos y que este año y medio, mejor dicho, absolutamente todos los que no creen en el gobierno de izquierda y a los que no les cae bien Petro, se declaren claramente en rebeldía y le sigan los pasos a ella. Mejor dicho, ella es como la Guaidó colombiana, ella se cree ya la presidenta y ella ya está comportándose como la presidenta, e incluso se ha ofrecido a ir a la Casa Blanca a hablar con el mismísimo Donald Trump, a decirle que tiene el país en bandeja de plata y que no importan los colombianos que vaya a deportar, que acá no, y que acá en Colombia no vamos a preocuparnos por unos colombianos que manden ahí esposados y maltratados y aguantando hambre, y a los que no se les respete los derechos humanos. No, señor, que lo que importa acá es que Colombia vuelva a ser el patio trasero de los Estados Unidos, porque qué vergüenza tener un presidente rebelde, porque qué vergüenza tener un presidente que pide que se respete la soberanía colombiana, y que porque qué vergüenza tener un presidente que hable de dignidad, que es que este país nunca ha sido digno, que es que aquí la dignidad no existe, y que es que aquí uno tiene que arrastrarse, pues, porque Estados Unidos nos certifique y nos diga que sí nos merecemos ser los lambones que somos, según Vicky Dávila, poniendo las cosas pues sobre la mesa y dejándoles claro a ustedes que Vicky Dávila y Revista Semana ya se pronunciaron, y que doña Vicky Dávila, en medio de este circo y en medio de este show, ya anunció que ni siquiera va a haber segunda vuelta, sino que ella ya es la presidenta de la República de Colombia, y que entonces toca decir: avanti presidenta, avanti doña Vicky Dávila, y saque a este país del castrochavismo y del comunismo, y por favor usted, que sí sabe cómo, conviértase en la nueva Bukele, que está haciendo exactamente lo mismo que en algún momento hizo Chávez en Venezuela. Mejor dicho, Bukele dice: ¿para qué Congreso de la República? ¿Para qué leyes? Mejor yo decreto lo que me venga en gana, monto una dictadura y le abro paso al señor Donald Trump para que coja a todos los latinos que a él no le gustan, que estén allá, y los enguandoquen aquí, porque para eso yo sí sé de qué se trata la justicia. La justicia se trata de llenar las cárceles de falsos positivos judiciales, de militarizar las calles, de montar una dictadura y de vender seguridad democrática, como en algún momento lo quiso hacer Álvaro Uribe Vélez en este país, que a propósito ya se le aproxima el juicio, y el 6 de febrero tiene que sí o sí enfrentar a la justicia colombiana, porque no va a poder evadir más. Doña Vicky Dávila de Uribe Vélez, doña Vicky Dávila de Uribe Géneco Vélez, ya está lista para implementar una dictadura acá en Colombia. Háganme el berraco favor, pues. Por otro lado, don Félix de Bedú, que también se metió
a esa ola. También se subió a ese bus que estaban diciendo, en donde decían que Petro había cogido y había metido a Colombia en la peor crisis de la historia con los Estados Unidos. Que por favor no dejaran a Petro coger el celular a las 3 de la mañana. Que mire eso, que cómo se le ocurre responderle a Donald Trump, que los colombianos nunca hemos sido gente con dignidad. Y entonces don Félix de Bedú entrevista a Gustavo Petro y se sorprende porque Petro en efecto dice que una persona que quiera sacar a los migrantes, que no quiera respetarle sus derechos universales y que quiera pasar por encima de todo el mundo porque a él se le da la gana, pues es un facho. Y entonces Félix de Bedú dijo, no puede ser, Petro, ¿usted qué es lo que está diciendo? Usted está buscando la crisis para Colombia. Y entonces la cantidad de tibios que se suben a esta bodega boutique, que es el centro colombiano, que se monta en el tren de Fajardo, pero que tampoco tiene problema en montarse en el tren de Rodolfo Hernández, que no iba a respetar la democracia y que iba a gobernar por decreto, y que tampoco tiene ningún lío en avalar las formas de Donald Trump porque dicen que son valores democráticos. Se le olvidó decirle a Petro que si también estaba en México, en Canadá y en China a las 3 de la mañana tuiteando, y que por eso el señor Donald Trump dijo que aranceles caros, berracos, para estos países que no son países dignos de venir aquí a vender sus productos a los Estados Unidos. Toca preguntarle entonces al señor Félix de Bedú y a toda la gente divinamente caray de este país si lo que respondieron de México, lo que respondieron de Canadá y lo que respondieron de China también es una crisis que tenían allá los presidentes a las 3 de la mañana al decir que no se iban a dejar montar el terror y el imperio del señor Donald Trump. Pero entonces, como ya sabemos que aquí son acomodados, por entonces como ya sabemos que aquí son serviles a lo que ven afuera, pero cuando un presidente que no viene de las castas ni de la oligarquía se pronuncia, entonces un levantado atrevido, salieron a aplaudir y ahí sí decían, miren cómo respondieron en Canadá, mire cómo respondieron en México, mire cómo respondieron en China, es que hay que hacerse valer. Pero cuando el presidente de la República se hizo valer, todos los titulares decían que Gustavo Petro había cometido el peor error de la historia para Colombia y que la crisis económica ya se venía, que el dólar se iba a subir y que Colombia iba a conocer el hambre y la pobreza por culpa de este presidente que está despierto a las 3 de la mañana borracho y tomando café, tuiteando cosas que no tiene que tuitear, porque para eso nosotros ya habíamos tenido presidentes como Pastrana, presidentes como Uribe, presidentes como Santos y como Duque, que saben muy bien que la democracia colombiana solamente sirve para arrodillarse ante los intereses de los Estados Unidos y nada más. Pues resulta que ahora Petro terminó teniendo la razón y Petro terminó dándoles una peinada ni la berraca, porque es que el señor Donald Trump, al ver la crisis económica tan berraca en la que están los Estados Unidos, lo que está haciendo es clavar impuestos y clavar aranceles altos para coger y apretar a los otros países, generar una guerra económica y subir el precio del dólar. Pero como lo dijo Gustavo Petro antes y lo anticipó el presidente de Colombia, ni los medios de comunicación, ni la oposición, ni la gente divinamente caray, ni nadie pudo aceptar que lo que decía Petro era verdad. Ahora les preguntamos, señora Vicky Dávila, le preguntamos, señora María Fernanda Cabal, y le preguntamos, señor Álvaro Uribe Vélez, si en verdad Gustavo Petro estaba equivocado cuando le dijo a Donald Trump que Colombia no era el juguete en donde él podía hacer lo que se le diera la gana y que Colombia no era el patio trasero en donde él podía meter el terror que le daba la gana. Hoy Donald Trump no solamente está peleado con Colombia, sino también con Canadá, con China, con México, y además de todo declara que va a subir aranceles contra toda la Unión Europea y que contra los países de los BRICS también, que porque él no va a permitir que la moneda mundial deje de ser el dólar y que él se va a pasar por encima del que sea. Y entonces vuelve uno a lo que titulaban los medios de comunicación cuando Petro lo anticipó. Petro es un atrevido, Petro es un igualado, Petro
Petro no se puede comparar con Estados Unidos. Y entonces salía el señor Néstor Morales y el señor Felipe Zuleta y la gente de bien de los medios a decir, si no les gusta lo que dice Trump, entreguen las visas y no vuelvan a los Estados Unidos, porque estas personas de argumento muy poco. Pues Gustavo Petro le dio la entrevista a don Félix de Bedú, que de todas maneras sacó terror y metió terror y dijo que nosotros deberíamos de ser los arrodillados de siempre, seguramente porque Félix de Bedú vive en Miami, y es que uno desde Miami en serio no puede meterse con los Estados Unidos. O sea, yo hago periodismo, pero yo hago periodismo light, yo hago periodismo para la gente de bien, gente que sí entiende lo que pasa en la política. Yo no estoy haciendo periodismo para estos pobres igualados que votaron por Petro, que ni visa tienen. Yo no voy a perder la visa porque un presidente de izquierda castrochavista y mamerto entonces se iguala con la primera potencia mundial. Si es posible, yo me arrodillo ante Trump, pero aquí me quedo. Lo mismo que Daniel Coronel y lo mismo que ese periodismo white, ese periodismo lavador de fachos y ese periodismo que avala los comportamientos autoritarios como valores democráticos. Tengo que decirles, señoras y señores, que al final Petro tenía la razón y que Donald Trump no tiene ningún tipo de interés en tener buenas relaciones con nadie que no vaya y se le arrodille. Y para que les quede claro y para que no vayan a llorar acá, el presidente hizo bien en ir por sus connacionales y traerlos en buen estado, o sea, traerlos bien desde allá y garantizarles sus derechos universales. Señor Félix de Bedú, lamento decirle, señor Daniel Coronel, lamento decirle, señores gente de bien, lamento decirles que es que esos tiempos en donde aquí se permitía que vinieran a hacer lo que se les daba la gana, ya se acabaron. Háganme el berraco o el bendito favor, pues. Y ahora vamos con las cosas de Vicky que siguen moviéndose. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Resulta que yo estaba aburrida en mi casa. No tenía nada que hacer. Y yo vivo preocupada por Colombia, como angustiada. Pero no porque me interesen los colombianos, no, sino porque yo tengo que ver cómo llego a la presidencia de la República. Y llamé a Gilinski, mi amigo, dueño de Revista Semana, en donde yo era directora, y le propuse que hiciera una encuesta de quién podía ser la presidenta de la República en Colombia. Y también le propuse que me pusiera de primera, o sea, que yo ganara la encuesta. Y adivinen qué, se publicó la encuesta y yo gané. Y entonces yo voy a ser la nueva presidenta de Colombia y voy a ganar en primera vuelta, porque ya mis amigos banqueros lo tienen claro. Yo llamo al banquero y el banquero inmediatamente hace lo que yo le pida. No porque el banquero me haga caso a mí, sino que porque el banquero se va a ver representado por mí y yo voy a gobernar para ese banquero, para su bolsillo y para sus intereses económicos. Y el banquero sabe que yo me puedo arrodillar así. El banquero sabe que yo puedo hacer lo mismo que Milei y que Bukele allá en Argentina y en El Salvador, y el banquero sabe que yo tengo toda la actitud para montar una dictadura en Colombia. Y entonces por eso me puso de ganadora de una encuesta hecha por mí misma y en donde yo misma competí conmigo misma. Y yo ya tengo a todo mi ejército de bodegueros haciendo tendencias en redes sociales. Pero ¿saben una cosa? Yo no puedo ganar por mí misma, no. Yo tengo que ganar ensuciando el nombre del presidente actual, que es Gustavo Petro. Así que entiendan muy bien, colombianos, yo no voy a gobernar para ustedes, pobres. Yo no voy a gobernar para los pobres. Yo voy a gobernar para la gente divinamente bogotana, que al final es la que manda acá. Voy a gobernar para los clanes paramilitares como el clan Génico, y sobre todo, escúchese bien, para mis amigos banqueros, como yo lo dije anteriormente. Así que, señoras y señores, no pregunten más, porque soy yo la que va a preguntar al salir a la calle.
Que si usted cree que yo voy a ser la presidenta en primera vuelta porque ya Semana lo dijo, y así de una vez mido, si le creen a Revista Semana también, pero olvídense, yo no voy a publicar todo, yo voy a publicar lo que me conviene, como hago en todos mis videos, en donde yo salgo y como papa borrajada y como empanada, y todas esas porquerías que no me gustan a mí, pero que me toca tragarme, y así le vendo a la gente la idea de que conmigo hay bienestar, de que yo soy una mujer del pueblo y de que yo, en efecto, estoy por encima del bien y del mal. Por favor, Petro, arrodíllese ante los Estados Unidos, se lo pido. No nos haga pasar más ese ridículo de país soberano, de país con democracia y de país con dignidad. Yo por lo menos nunca he sido digna. Y por no haber tenido dignidad, estuve en todas las emisoras y en todos los canales y de todo lado me echaron. Soy Vicky Javia y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y entonces, ¿cuál fue el revolcón que se armó ahora? Porque salió Revista Semana, expertos en calumniar y expertos en el bochinche y expertos en difundir cualquier cosa que dice Daniel Briceño, que se pone capa de superhéroe y que dice que él defiende los recursos públicos de los colombianos, que porque él es una persona proba y una persona de bien. Daniel Briceño publicó: ay, ya me di cuenta cómo es que Petro le paga a Levi. Miren esos contratos que tiene el señor Levi Rincón con el gobierno de Petro. Es que no hay petrista gratis y una cantidad de cosas. Y no que Levi Rincón decía que no vivía de los contratos. Pues entonces tengo que dejarles claro, señores, que aquí hay que acomodar las cosas para que ustedes dejen de estar llenando de bochinches a caterva de uribistas que lo siguen y que van repitiendo cualquier cosa porque ellos no tienen ningún tipo de dignidad. A ellos les gusta que les mientan y salir a difundir esas mentiras. Señor Daniel Briceño, señores de Revista Semana, señora Andrea Nieto y señores periodistas de medios de pacotilla que repitieron esto hasta el cansancio. Primeramente, yo no tengo ningún contrato con el gobierno de Petro, ni con ningún ministerio, ni con absolutamente nadie. Lo que se hizo en La Cloaca, el programa que tengo con Wally y que sale todos los viernes a las 7 de la noche y que se hizo la temporada pasada y que empieza ahora en febrero, son pautas. El DPS pautó, el Ministerio de Educación pautó y en ningún momento yo lo negué. Siempre que hacía La Cloaca con Wally decíamos: viene la pauta del DPS y viene la pauta del Ministerio de Educación. No quiere decir esto que yo tenga un contrato directo con ellos ni que yo esté lavándole la cara al gobierno de Petro. Entonces le pregunto a mi queridísimo amigo Daniel Briceño: cuando el Ministerio de Educación y el DPS pautan en Caracol, en RCN, en la W, en Blue Radio y en diferentes medios de comunicación tradicionales, ¿será que porque esos medios entonces son trabajadores de Gustavo Petro y Petro les está pagando para que hablen bien de él? Hay que recordarle que la mayoría de esos medios tiene periodistas que están haciéndole oposición directa a Petro, pero que no tienen ningún problema en trabajar en esos medios que reciben pauta del gobierno. Entonces le pregunto, señor Daniel Briceño, nuevamente: ¿usted por qué dio a entender que yo tenía un contrato con Petro y que a través de ese contrato yo recibía plata? Le exijo públicamente que se retracte, porque en efecto a mí Gustavo Petro no me paga y la pauta que tienen los ministerios o los departamentos, como el Departamento de Prosperidad Social, la tienen en todos los medios de comunicación y usted no dice nada. Seguido de esto, señor Daniel Briceño, ¿por qué usted nunca denuncia la pauta que paga la alcaldía de Medellín de su amigo Fico Gutiérrez a medios como El Colombiano o como Revista Semana? ¿O por qué usted no denuncia la pauta de la alcaldía de Barranquilla con medios como El Heraldo? Lo que usted está haciendo
haciendo simplemente es perfilarlo a uno, mentirle a la gente que lo sigue y que la gente que lo sigue a usted reviralice o remueva ya un bochinche para caerle encima a uno y para que piensen que uno es un enchufado o una bodega. Y en efecto, señor Daniel Briceño, pues también déjeme preguntarle a usted, porque quisiera preguntarle por qué sus familiares, por qué su señora esposa y por qué gente de su círculo cercano sí puede contratar con el Estado, porque ellos sí lo pueden hacer y usted sí tiene derecho a trabajar ganando plata de nuestros impuestos para después venderse como un salvador y un patriota que está en contra de los influenciadores de izquierda. Usted hasta hace un tiempo también era influenciador y su único propósito era llegar al Consejo y nos está utilizando a nosotros para llegar al Senado. No sea tan rastrero y hable de frente. Y así, señoras y señores, les digo que yo no tengo, y les repito que yo no tengo ningún contrato, que la pauta oficial se hace en todos los medios y entre esos medios se hizo la cloaca, que no son ningún 72 millones de pesos por capítulo como estaban diciendo, y que aparte no soy yo el que está contratado, sino que es una empresa que produce el podcast, que paga edición, que paga estudio y que además de todo paga la producción del podcast para que deje de estar inventando y metiendo cuento. Además de todo, yo nunca he negado, ni mi amigo Wally tampoco, que en efecto se pauta en la cloaca. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Aquí no se, así que no se vengan a vender acá como que descubrimos. Pero ya, lo publicamos nosotros porque yo lo he dicho. 13 capítulos tiene la cloaca y 13 veces lo he dicho. Y lo repito, yo no tengo contratos con el gobierno, no tengo contratos con ninguna parte, con nadie, no tengo contratos, y lo que se hace en la cloaca es la pauta para poder financiar la producción del programa. Mentiroso, como todo uribista, mijo. Y para acabar este notiparaco hay que decir que nuevamente los medios de comunicación que reciben pauta del gobierno, que reciben platica de los colombianos y que reciben miles de millones de pesos por la publicidad, pero que vienen y me cogen a mí y me dicen que yo no tengo derecho a pautar. Así me vean más a mí y así mi canal tenga más audiencia, pues están diciendo que Petro está vendiendo al Ejército Nacional, que Petro es un antipatriota y que Petro es un guerrillero que está en favor de las guerrillas como el ELN por publicar una foto de inteligencia en donde está ubicado, donde se dice que está ubicado el ELN cerca en las zonas del Catatumbo, y ya estos berracos como Jaime Arizabaleta, la señora Vicky Dávila, doña, mejor dicho, Luis Carlos, los mismos de siempre diciendo que Petro está alertando al ELN. Periodistas como Salud Hernández y periodistas de la gente divinamente, caray. Hay que decirlo también en este programa, como doña Vicky Dávila han dado a entender que aquí tienen que hacer un golpe de estado y que el Ejército Nacional se tiene que rebelar ante el presidente y tiene que dejar de hacerle caso al presidente, que porque el presidente de este país, escúchese bien, no está en sus 5 sentidos, que se la pasa borracho o que se la pasa drogado o que se la pasa bajo los efectos del café. Se la han pasado diciéndole a todo el país que Gustavo Petro en efecto es un consumidor de narcóticos, y así están queriendo invitar al ejército a que le haga un golpe de estado al presidente. Además de todo, se atreven a aclarar que Petro está en favor del ELN y que Petro es un miembro más del ELN, que porque por eso Petro antes fue guerrillero y que Petro defiende los intereses de la guerrilla. Mejor dicho, aquí lo que estamos viendo es como una partida de gente derecha que ya está en campaña, está haciendo absolutamente todo para que la gente vote con miedo y poder después llegar a la presidencia de la República a seguir con las políticas de siempre, que es la chumbimba en el monte, que es el plomo en el monte,
gente y que prácticamente es coger a los hijos de los pobres y mandarlos a la guerra, y guerra que termina siendo financiada por el narcotráfico en Colombia, y plata que termina en los bolsillos de las gentes de bien divinamente, caray. La pregunta acá es por qué los medios se atreven a decir que Petro le está dando información al ELN, hágame el favor. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a mi comunidad de YouTube y a todos los que apoyan este noticiero, que no puede hacerse sin ustedes. Ustedes son la parte fundamental de esto, háganme el favor.